Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a América Directo, el programa que cuenta la grandeza de Iberoamérica y sobre todo que pretende unir los grandes lazos que hay al otro lado del Atlántico y aquí desde la madre patria. Y en este programa de hoy tenemos a un invitado muy especial, a don William Cárdenas, embajador. Buenas noches, don William. Buenas noches, Jesús. Encantado de estar aquí contigo. Y en primer lugar, don William, dar las gracias a todos los amigos porque, bueno, hemos debutado en TikTok con un vídeo que se ha hecho viral, se ha hecho millonario el vídeo. ¡Qué bien! Sí, sí, hablando precisamente del socialismo del siglo XXI. Enhorabuena, enhorabuena, porque qué bueno que se expanda la idea que se transmite en ese TikTok. Exactamente. Y vamos a empezar con la siguiente noticia que nos habla de que Biden anuncia su candidatura a la reelección y dice que la batalla por el alma de la nación no está completa. Dice, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, anunció formalmente su candidatura a la reelección el pasado martes, iniciando una batalla para convencer al país de que su historial amerita otros 4 años en la Casa Blanca y que su edad no impedirá su capacidad de gobernar. En un vídeo publicado el pasado martes, Biden enmarcó la contienda del próximo año como una lucha contra el extremismo republicano, argumentando implícitamente que necesitaba más tiempo para cumplir plenamente su promesa de restaurar el carácter de la nación. Bueno, mucha gente se pregunta, señor Cárdenas, que el señor Biden, más que restaurar el carácter de la nación, lo que necesita 4 años para implementar esa agenda globalista y sobre todo para poner a Estados Unidos casi en un brete, ¿no? Porque desde que ha estado Biden la economía va a peor, el paro va a peor, internacionalmente es un auténtico desastre, se han salido de Afganistán de la forma que se ha salido, en Rusia, bueno, ya vemos que se filtran los papeles. Biden es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer desde una nación tan importante como Estados Unidos, ¿no? Yo creo que va a ser un reto importantísimo para el destino y el futuro próximo de esa gran nación que son los Estados Unidos de América, ¿no? A mí me llama mucho la atención que los lapsos para gobernar ese gran país, que es un gran país, sean de 4 años, ¿no? 4 años para un país de esa dimensión es muy poco tiempo. Para lo bueno y para... Bueno, pero a Biden con 1 año es suficiente sí, para destruir el país. Sí, exacto. Entonces creo que va a ser un reto muy importante porque ya se ha visto la deriva que tiene esto y cómo... yo estuve hace poco y cómo ha permeado el pensamiento de izquierdas en un país liberal, el prototipo de las democracias liberales del mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que allí, en un país en donde es posible entender la convivencia entre gente que ha logrado ascender a lo más alto de la cadena productiva y social y con gente que está luchando y sacrificándose, ¿no? Y que en ese país se pretenda imponer una idea marxista, o sea, ideas marxistas, ideas de hambre, de igualar, pero igualar por debajo, que es lo que al final persiguen estos señores, ¿no? Exactamente, amigos, el marxismo de manos de Biden, un tipo que supuestamente venía a hacer todavía más grande los Estados Unidos, pero los Estados Unidos cada día se hacen más pequeños con Biden. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Me parece que no nos está oyendo. A ver, los compañeros de realización, a ver si son capaces de que conecten con Maybor. Maybor, ¿me estás escuchando? Parece que no. Arreglarlo, compañeros, y continuamos. Vamos a continuar con
esta noticia que habla que Estados Unidos evitó un ataque ucraniano masivo en Moscú el pasado 24 de febrero. Así lo revelan las nuevas filtraciones de los documentos secretos de Pentágono que fueron recogidas por el Washington Post. El plan de inteligencia de Kiev era lanzar una ofensiva marítima en territorio ruso el 24 de febrero. Estados Unidos evitó un ataque ucraniano masivo contra Rusia y así lo dicen las filtraciones que ya hemos comentado del diario Washington Post. Según el periódico de los Estados Unidos, el jefe de la inteligencia militar del país pidió que se preparen ataques masivos. Incluso llegaron a planear un ataque a la ciudad portuaria de Novorossiysk, en el Mar Negro. Pero Washington estaba al tanto de estos planes y para evitar una respuesta agresiva de Rusia, el 22 de febrero la inteligencia de Estados Unidos intervino y suspendió los ataques. Querido embajador, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Que se le filtra toda la información del Pentágono, donde dicen cuál va a ser la contraofensiva de Ucrania en Rusia. Ahora se filtra de que paró un ataque. Parece que Estados Unidos ha perdido, digamos, el rumbo en esta contienda con Rusia, porque no esperaban que Rusia, digamos, fuera con todo en este conflicto, y a lo mejor lo que querían es un poco blanquear o parecer que ayudan a Ucrania, que es verdad que la están ayudando bastante, pero no con todo lo que le tendrían que ayudar, ¿no? Jesús, la única explicación que yo le daría a esta información es la de que pudiera ser un elemento que se deja filtrar para que sirva como elemento disuasivo en una guerra que está evidenciando que los rusos ya no son lo que eran, que el fin de la Unión Soviética fue efectivamente un gran desastre, ¿no? Y que hoy Rusia está agrede a Ucrania, pero en un año ha sido incapaz de ganarle a un país pequeño, de ganarle una guerra a un país pequeño, a un país hipotéticamente que era muy fácil de poseer, dominar, controlar, y resulta que hasta el invierno se le ha ido a Rusia, el invierno donde naufragó Napoleón, donde naufragó Hitler. Bueno, pues ahí los ucranianos han sabido mantenerse y defenderse. Entonces, bueno, que pudiera ser a lo mejor un elemento que se deja filtrar a propósito con intenciones disuasivas, advirtiéndole a los rusos que en cualquier momento los ucranianos le pueden realizar un ataque en su territorio, porque si no, la otra hipótesis es muy lamentable. O sea, que la inteligencia norteamericana se está dejando flecos ya muy delicados de información muy sensible que cae en manos de sus adversarios, ¿no? Eso ya es preocupante, muy preocupante. Pues lo cierto es que es muy preocupante porque efectivamente Estados Unidos cada día muestra más muestras de debilidad. Es verdad que Rusia ha salido de ese aislamiento con ese pacto con China, y aunque la ayuda es constante, se habla de mercenarios también de la OTAN en el frente, se habla de que las fuerzas de la OTAN están dirigiendo operaciones en Ucrania, pero ahora de golpe y porrazo, tanta filtración de Estados Unidos parece que quiere pedir ya la hora, ¿no?, para salir del conflicto. Hay ahora mismo, bueno, pues hoy hemos conocido que ya se produjo una conversación entre el primer chino. Perdón un segundito, sí, que ya tenemos a Maybor, ¿no? Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Maybor, bueno, primero te voy a preguntar por lo que ha dicho Biden, de que quiere salir reelegido en las próximas elecciones. ¿Cuál es tu opinión? Mira, el presidente Joe Biden lanzó su nueva candidatura para la reelección usando una serie de mensajes que no han calado muy bien entre los norteamericanos, y muchos han pedido que se le haga un examen cognitivo antes de proceder con esa campaña a la reelección. También ha llamado la atención que en el mensaje señaló directamente que quería toda el alma de los norteamericanos.
Y eso desdice mucho de la política de la Casa Blanca en relación a los principios y valores de la mayoría del pueblo norteamericano, que cree en la familia, que cree en Dios particularmente y que no está de acuerdo con la agenda que se está llevando a cabo desde la Casa Blanca, aunque por supuesto hay una parte de la población que sí aplaude que el presidente Joe Biden se lance, independientemente de que tenga un problema cognitivo, visual. Inmediatamente cuando habla, muchos expertos han notado ese problema, un problema de senilidad fuerte y perceptible y un gran nivel de debilidad y fragilidad en el marco de las políticas no solamente internas, sino a nivel de la geopolítica mundial. Pero te tengo que contar, Jesús, que acá en los Estados Unidos se está viviendo una batalla que sobrepasa lo económico y lo del gobierno. Es un asunto cultural. En esta última semana que pasó, pues hay varios indicios de lo que ha sido prácticamente el incremento de los medios y de los grupos económicos a favor de la agenda de Joe Biden. Está, por ejemplo, el conductor, presentador de una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos, que se percibía como conservadora, fue echado, fue despedido porque tenía unas posturas que iban más o menos en concordancia con el grueso de los norteamericanos que mantienen sus principios y valores a favor de la familia, de la creencia en Dios y de la economía de mercado. Y por supuesto en contra de las políticas globalistas. Estamos hablando de Tucker Carlson. Fue echado el día lunes de esta semana de Fox News. Inmediatamente al día siguiente observamos que el Emporio, donde Fox es una de las medios más importantes, pero también está el New York Post y otros grandes cadenas de medios, cambiaron a favor de un coqueteo con Joe Biden inmediatamente que éste lanzó su candidatura para la reelección. Igualmente hemos visto otros factores que están transformando la posibilidad de que en Estados Unidos haya debates, haya opinión pública, porque inmediatamente que la gente se expresa en contra del relato dominante impuesto por Biden y por los grupos económicos que lo acompañan, esas personas son canceladas. No es nuevo, ya habíamos visto toda la historia que ocurrió con Twitter y con todas las redes sociales en el marco de la elección del 2020, pero para la elección 2024 se está observando que esto, en lugar de mejorar, se está agudizando y se observa un panorama en el que un oficialismo va devastando todo aquello que se le opone, incluyendo grupos económicos que anteriormente servían más o menos como de balance a lo que puede ocurrir desde el punto de vista político. Y también hay que recordar que muchos medios de comunicación están ocultando la realidad que se vive en Estados Unidos, particularmente desde el punto de vista económico. Sí, yo te quería hacer una pregunta, porque has hablado de muchas filtraciones y quiero leerte esta noticia que dice: filtración del Pentágono revela el plan de China para secuestrar satélites. Estábamos antes hablando con el embajador que bueno, se ha filtrado de que Estados Unidos paró una gran contraofensiva, perdón, que Ucrania paró una gran contraofensiva contra Rusia. La semana pasada hablamos de cómo se filtró toda la información del frente de Ucrania y ahora se filtra el plan que tiene China para secuestrar satélites. Le preguntaba antes al embajador, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que es un auténtico caos. Esto es un coladero. Uno de los países, el país más económicamente más fuerte del mundo y militarmente más fuerte del mundo, está dando una imagen exterior casi de risa, ¿no?
Hay una pugna de poderes en los poderes, independientemente de cómo se entiende. Porque en la medida en que Joe Biden se ha acercado a través de su familia al Partido Comunista Chino y ha hecho negocios oscuros con Ucrania, con algunos oligarcas rusos o con las industrias y empresas chinas, en esa misma medida ha habido una reacción por parte de grupos que todavía pertenecen a ese espectro del establishment, que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y por eso hay filtraciones. Por ejemplo, el caso de esos miles de papeles que se filtraron del Pentágono y cuyo responsable, según el establishment, es un chico de 21 años que al parecer no tenía acceso a esos documentos. Ahora observamos cómo son muchos otros, y muchos de los expertos que hemos consultado nos han señalado que la única manera de que esos documentos se estén filtrando, porque están bajo un nivel de clasificación muy elevado, con lo cual pues son pocas las personas que tienen acceso a ellos, se debe a que existe una pugna interna entre los que desean abrirle el espacio para que China se convierta, si se quiere, en la primera potencia mundial a un corto plazo, o al menos eso es lo que ellos están planteando, y por otro lado está el hecho de que hay un grupo allí interno, no reconocido, silente, que está dispuesto a desmontar lo que está haciendo Joe Biden para evitar que los Estados Unidos continúen siendo una potencia mundial. Es decir, están pensándose en que la figura de Joe Biden y su gobierno están trabajando, en lugar de agrandar los intereses de los Estados Unidos, de fragilizar la posición de Estados Unidos a nivel global, dándole un espacio más rápido de lo que está planteado en el modelo y el programa de gobierno de Xi Jinping, en apropiarse de todos los espacios que van dejando no solamente los Estados Unidos, sino también sus aliados, incluyendo a Europa y a Israel. Maybor, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo y, como siempre, recibe un fuerte beso desde aquí, desde la madre patria. Igualmente, un placer estar con ustedes y un saludo para el equipo, para todos allá y para la audiencia. Amigos, vamos a continuar con esta noticia que nos deja muy preocupados, porque lógicamente estamos hablando de que Argentina se ha convertido en un auténtico desastre. La inflación es cada día mayor y, por supuesto, estamos viendo que la tensión sube por momentos. En este caso tenemos que hablar de esta noticia que dice más tensión. El dólar blue saltó a los $33 y quedó a un paso de los 500, aunque el gobierno intervino en el mercado. Fue una rueda de mucha volatilidad, llamados y nerviosismo en la Casa Rosada. El Banco Central salió a comprar bonos en dólares para bajar los precios de los tipos de cambio financieros. El dólar blue acumuló otra jornada de furia y el billete saltó a los 33 en el mercado paralelo y cerró en torno a los 495. Se trató de la mayor subida para un solo día desde noviembre de 2020. Fue un día de mucha tensión en el segmento financiero, nerviosismo en la calle y tiroteo puertas adentro del gobierno. La rueda comenzó con un fuerte salto de los precios, disparidad y pocos negocios. No hay dólares, le dijo un operador cambiario a Clarín. Pasado el mediodía, cuando el billete coqueteaba con los 500, el ministro de Economía, Sergio Massa, autorizó una intervención fuerte en el mercado de bonos y esto ayudó a descomprimir. Pues amigos, Argentina es un auténtico polvorín, el peronismo le ha arruinado y señor embajador, esto parece ya que viene un nuevo corralito, los precios están desbordados, el gobierno del señor Fernández es un caos, es una calamidad, es una peste para el país. Después también su vicepresidenta, la señora Kirchner, la mayor ladrona de toda la Pampa, pues bueno, no es ninguna otra solución. Y quien venga detrás, ¿cómo puede solucionar este gran problema que está dejando a Argentina pues en un auténtico solar, ¿no? Qué triste es ver a dónde se está llegando, ¿no?
y estaba tardando ya en producirse este efecto, porque las políticas que se aplican desde el punto de vista económico son las mismas políticas que han arruinado a otros países en América Latina, ¿no? El tema del socialismo del siglo XXI que ha contaminado toda esta historia, ¿no? ¿Cómo es posible que su país, que era un país riquísimo, el más rico de toda Sudamérica, llega al socialismo del siglo XXI, la arrasa como Atila arrasó Europa, como los mongoles arrasaron Asia, y luego el resto de países, viendo los resultados de algo que es nefasto para su sociedad, lo copia? Y es que Argentina yo creo que es una crisis permanente, pero que todavía no ha tocado fondo, porque cada día va peor. Claro, bueno, la crisis tiene un carácter sistémico, pero es que ellos han vivido momentos en los que recuerdo perfectamente cuando Néstor Kirchner y Cristina bueno, se abrazaban a Hugo Chávez, ¿no? Y recibían de Chávez dinero a expuertas. Cuando digo expuertas lo digo en términos absolutamente reales, ¿no? Porque se descubrieron maletas llenas de dólares en la aduana, aquella famosa de Antonini Wilson, con $1 millón de dólares en una maleta que iba destinada a financiar gastos de la campaña electoral de Cristina. O sea, se contaminaron con eso, con esa vida fácil. A la gente se le acostumbra a vivir del cuento de la delincuencia, de la corrupción. ¿Cómo le llamaban al marido de Cristina aquí en España? A Néstor Kirchner. Sí, le llamaban el Dioni de la Pampa. Usted sabe que el Dioni claro, fue un ladrón que robó un banco blindado aquí en España. Claro. Pero bueno, se quedaban cortos porque el Dioni es un santo de esto. Bueno, es que, y al final vemos los resultados, ¿no? Los resultados termina pagándolo la sociedad y el pueblo argentino, que, bueno, los desaciertos y despropósitos sociales y económicos de estos personajes que comulgan ideológicamente con esos postulados trasnochados del castrochavismo, del marxismo, del leninismo, bueno, pues al final lo que traen es pobreza y miseria, ¿no? Y entonces ahí se insertan dentro de lo que dice el TikTok del que comentaban, que tienen que mantener a los pobres lo más pobres posibles para que los puedan controlar y los puedan seguir manipulando y manejando, ¿no? Y mantenerse ellos en el poder. Entonces es triste porque ese es un país riquísimo, un país con una... ha sido en otros tiempos un país con una presencia mundial extraordinaria y que ahora lo veamos en esta coyuntura, ¿no? ¿Conoce usted a Azabache? ¿A una paisana? Sí, claro. Pues vamos a conectar con Azabache, nuestra querida Azabache, que está en Argentina, que ya vive en Argentina. Es una joya tener a una cantante, una actriz y además en este momento una activista por la democracia y por la libertad. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, un abrazo enorme para ustedes, para todo el equipo y como siempre gracias por la oportunidad de expresarme. Azabache, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Argentina que es un auténtico caos? Cada día el país es más pobre, la gente no tiene dinero, prácticamente no le llega ni para comprar sus alimentos de primera necesidad y esto va a más. ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero que hay que entender es que el dólar, la televisión, los canales de televisión hablan de la subida del dólar, pero el dólar no es el afectado. Aquí lo que se deprecia, lo que se destruye es la moneda del país. Y eso es lo que está pasando en Argentina. Hay un déficit fiscal importantísimo, un gasto público desbordante que tiene a la sociedad en una espiral de destrucción de su moneda, de destrucción de la economía. Lo que pasa es que, como bien decían, los estaba escuchando, este modelo del socialismo del siglo XXI es un modelo de destrucción económico, político, social, moral, familiar, destrucción del lenguaje y la gente no termina de entender que no son errores. Esto es a propósito. Ellos llevan un guión que lo aplican perfectamente y avanzan sin tregua.
esto que está pasando en Argentina es lo mismo que pasó en Venezuela, es lo mismo que ha pasado en Cuba y en Nicaragua y en todos los países que adoptan este socialismo del siglo XXI, que es nefasto, es un modelo de hambre, miseria y muerte. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Los venezolanos no tuvimos a nadie que nos dijera cómo era esto y qué era lo que íbamos a vivir, ni cómo se iba a aplicar en nuestra tierra. Nada más llegaban cubanos en su momento a decirnos tengan cuidado con su país, pero nadie nos decía el cómo. Pero ahora todos los países del mundo tienen a más de 8 millones de venezolanos, que somos el ejemplo perfecto de lo que es un modelo de hambre, miseria y muerte. Entonces, a mí me impresiona mucho que no nos terminan de oír, que creen que o eres de derecha o eres de izquierda, y la verdad es que están atropellando todas nuestras libertades, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad privada. Es un modelo que realmente avanza sin tregua. Azabache, lógicamente ahora Argentina se enfrenta a unas nuevas elecciones donde verdaderamente parece que hay una opción a un cambio de gobierno, a un gobierno más conservador, pero ¿qué se va a encontrar ese gobierno conservador si llega al poder, si le dejan llegar al poder? Porque claro, entre que todo está subvencionado, entre que la gran parte del sector productivo está destruido y mucha gente, mucha parte de la población no quiere ni siquiera trabajar por esa continua subvención, pues va a ser muy difícil levantar el país, ¿no? Sí, sobre todo tiene que haber un cambio, además de estructural y de muchísimas reformas, el cambio en la gente, ¿no? Porque el Estado no produce riqueza y eso lo tienen que tener claro los ciudadanos. Entonces, todo aquí está sostenido, o sea, por ejemplo, 8 millones de personas sostienen al resto de un país donde en este momento hay el 40% de pobreza y sigue subiendo. Cada vez que se devalúa la moneda se incrementa el grado de pobreza. Yo nada más recuerdo que en Venezuela hay el 95% de pobreza. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Mira, un país destruido, realmente destruido. Lo que sí es importante decir es que el peso no tiene piso y el dólar no tiene techo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el país siempre puede tocar fondo, siempre puede ir más abajo. Fíjate en el caso de Venezuela. Entonces, las reformas que se tienen que hacer dentro de Argentina son de fondo. Yo hablo totalmente de forma apartidista, yo no sigo personajes, sino apoyo ideas. Soy un ciudadano vigilante y exigente. Y como apoyo ideas, yo creo que aquí hay una sola esperanza, y esa esperanza la lleva Milei adelante, porque realmente le está ofreciendo un cambio de estructura. Ha enseñado a gran parte de la población a cómo funciona la economía y cómo funciona el Estado. Yo siento que hay un despertar en Argentina y que estas elecciones son cruciales para tener ese cambio, esa bisagra. Es una jugada que les queda, es una sola. Si la gente en Argentina no hace el cambio que necesita el país, será una próxima Venezuela, porque también tenemos que entender que en esa oferta electoral hay socialistas, hay coaliciones que se juntan para llegar a elecciones donde hay socialismo, y socialismo no se combate con más socialismo. ¿Por qué? Porque la receta está mal. Es más, pueden haber hasta buenas personas dentro de esas ideas socialistas, pero aplican la receta mal, y esa receta conduce a lo que hoy tenemos en Venezuela. ¿Por qué te digo esto? Por lo vivido. Nosotros en Venezuela tuvimos democracia, socialdemocracia, socialismo democrático, y después comunismo, y esta organización criminal que ahora está apoyada por el narcotráfico y el terrorismo. Lo que te quiero decir es que vivimos décadas de izquierda y de socialismo que nos condujeron a esto. Entonces, lo que hay que entender es que hay que cambiar, hay que probar otras cosas, porque si no vamos a tener los mismos resultados que lamentablemente tiene mi país, que hoy no somos libres, no tenemos democracia, tenemos un país donde no hay república, Estado de Derecho, poderes independientes, y que lamentablemente no se ve en el horizonte salida. Azabache, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Recibe un gran abrazo. Un abrazo para todos y bueno, nuevamente gracias por la oportunidad. Chao. Placer. Y amigos, vamos a conectar con nuestra querida Ainhoa Martínez para que nos haga el resumen de prensa de las últimas noticias. Efectivamente, Jesús, en solo segundos 2 residencias cayeron por un acantilado en Utah. Vean el miedo que pasaron los vecinos.
Las autoridades resguardaban el lugar ante la mirada atónita de los vecinos. Según funcionarios locales, la situación fue provocada por un derrumbe. Afortunadamente nadie resultó herido, pero las autoridades dieron instrucciones para que las personas eviten el área, solo se permite el paso a los residentes. Otras 2 casas adyacentes se están evacuando por motivos de seguridad. Meses antes, los funcionarios de la ciudad declararon que las 2 casas afectadas como inestables, no aptas para ser habitadas debido a un movimiento de tierra que resultó deslizamientos y roturas en los cimientos de las casas. Seguimos con Argentina. Un depósito de la compañía Iron Mountain se ha incendiado en Buenos Aires. En el depósito se guardaban archivos con información de empresas. Los bomberos de la ciudad de Buenos Aires evacuaron a los empleados y están trabajando para extinguir el incendio. Se cerraron las áreas con riesgo de derrumbe y no se han reportado heridos. Las autoridades investigan las causas del incendio. El mismo depósito se incendió hace 10 años y en aquella ocasión murieron 10 personas. Seguimos con México. La Marina de México incautó un cargamento de metanfetamina camuflado en botellas de tequila. Al menos 8.640 kilogramos de metanfetamina fueron camuflados en las botellas. Las autoridades aseguran que al menos 960 cajas contenían 11.520 botellas con la droga. Un par de perros entrenados localizaron los estupefacientes. Pues amigos, ahí tenemos el resumen de prensa de las últimas noticias que nos ha traído nuestra querida Ainhoa Martínez. Nos vamos a publicidad, 1 minuto y volvemos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
Continuamos aquí en América Directo y continuamos con la nueva aberración que acaba de hacer Petro, el dirigente colombiano que se está comportando de una forma muy discutible después de haber expulsado a Guaidó de su territorio. Un Guaidó que está casi en busca y captura por el régimen bolivariano y que se ha tenido que ir a Miami. Mira lo que dice la siguiente noticia. Colombia expulsa al Guaidó por su entrada irregular y el opositor venezolano viaja a los Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores de Colombia ha confirmado la expulsión del país del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, alegando que se encontraba en Bogotá de manera irregular. En horas de la tarde, Migración colombiana condujo al señor Guaidó, de nacionalidad venezolana, que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado, con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos. Durante la noche, ha confirmado el Ministerio a través de un comunicado en Twitter. También ha informado de que el propio Guaidó ha comprado su billete para volar en la línea comercial, resaltando que no es cierto entonces que el Gobierno Nacional haya dispuesto de un avión para trasladar al señor Guaidó a ese país. Pues ahí vemos, el señor embajador, vemos cómo se cierra el círculo sobre Venezuela, se cierra el círculo sobre la posición venezolana y sobre el señor Guaidó, que parece que ya no tiene una ayuda seria lo que es respecto a los países de Hispanoamérica, y más bien la única solución que ha tomado prácticamente el exilio a los Estados Unidos, ¿no? Sí. Se cae la careta de Petro, ¿no? ¿Cómo es posible que este señor haya estado promoviendo una reunión internacional para que 20 representantes de 20 países analizaran hipotéticas salidas a la crisis venezolana, cuando el principal o uno de los principales líderes de la oposición venezolana pretende asistir a esa reunión y lo detienen porque fue una detención, ¿verdad? Y lo expulsan del país, ¿no? Lo cierto es que a Petro se le han visto ya las costuras. Petro fue un líder y un dirigente, miembro de una organización terrorista, el M-19. ¿Pero usted esperaba algo diferente de Petro? No, nada, para nada. Lo que lamentamos es que representantes de 20 países caigan en esa estratagema, ¿no? Con un participante que nos duele muchísimo, que es el señor José Borrell, sí, el alto comisionado para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que cae en ese juego. Petro no puede ser imparcial nunca en el problema, porque está del lado del régimen criminal de Nicolás Maduro, del régimen que está señalado por la Corte Penal Internacional ya como su cadena de mando está incursa en crímenes de lesa humanidad. Entonces, escuchar el discurso de Petro, un discurso de un Chávez edulcorado, que trata de vender humo, que es lo que vende, para buscar favorecer y que Maduro gane tiempo chantajeando incluso a los que asisten a esas reuniones, porque les dice que son las sanciones las que tienen a Venezuela postrada en la miseria, cuando ha sido el gobierno de Nicolás Maduro y de Chávez anteriormente los que han conducido a la tragedia que vive el pueblo venezolano. Encima pretende, por una parte, que se le liberen 3.000 millones de dólares como condición para volver a las negociaciones en México, negociaciones que también, auspiciadas por Noruega, pretenden buscar unas salidas impropias a la crisis venezolana. Entonces, en esas condiciones no se puede confiar justamente en personas que forman parte de uno de los bandos, ¿no? Cuando digo que forman parte y personas, me refiero concretamente a José Luis Rodríguez Zapatero, que es quien motiva a José Borrell, para que José Borrell esté presente en esta operación y se preste para esta operación. El pueblo venezolano no está representado, nadie está legítimamente acreditado para representar al pueblo venezolano en esas conversaciones, así que mal futuro y poco
poco porvenir tienen, ¿no? Le ve usted mal porvenir. Amigos, vamos a continuar con esta noticia que habla del rastro de destrucción de México a Estados Unidos. Atención, que deja el fentanilo, la droga 50 veces más potente que la heroína. El fentanilo es por medio de sus playas. ¿Se acuerdan ustedes de la Mujer 10? Pues era conocido Manzanillo. Pero ahora se ha convertido, amigos, en una auténtica fábrica de esta droga tan destructiva que está haciendo estragos brutales en Estados Unidos. Y además, a esto hay que unirlo el colaboracionismo, el amiguismo, el dejar, el no luchar contra las drogas del señor AMLO, ¿no? Sí, y de Andrés López Obrador. Sí, AMLO. Andrés López Obrador, el presidente de México, ¿no? Quien ha estado justificando y lanzando balones fuera para tratar de eludir la responsabilidad que tiene el gobierno, en este caso el gobierno mexicano, en este tráfico de un estupefaciente terrible que está causando muchísimo daño al pueblo norteamericano. Yo creo que va a ser una lucha terrible, porque esto es una heroína potenciada 50 veces más. Potenciada 50 veces. O sea, las personas que caen en el uso de este tipo de sustancias, bueno, pues están condenadas ya, apenas comienzan a tener una muerte, incluso una muerte terrible, ¿no? Y va a ser bastante complicado. Van a tener que hacer un esfuerzo muy grande las autoridades norteamericanas para librarse de este flagelo, ¿no? Pues para hablar de este tema, amigos, vamos a conectar directamente con los Estados Unidos y vamos a conectar con nuestro querido alcalde. Hay un pequeño ruido, no sé qué está pasando. Estamos teniendo problemas de conexión, a ver si se recupera, no sé qué pasa hoy con el Skype. Vamos a seguir con este tema, porque claro, esto es un gran problema para México, un gran problema para Estados Unidos y un gran beneficio para unos señores que son los narcotraficantes. Claro. Y un gobierno que mira hacia otro lado y que no está al servicio de la sociedad, sino más bien al servicio... Que desarrollan esto en gran medida son populistas en el estilo de hacer política, pero ideológicamente son marxistas, castrochavistas, comunistas. O sea, gente que está viviendo y le están haciendo vivir a nuestros pueblos ese sarampión, ¿no? Ese sarampión, porque se suponía que el comunismo había colapsado con la caída del muro de Berlín, el glasnost, la perestroika y el hundimiento de la Unión Soviética. Bueno, pues ahora se ha enquistado, ¿no? Se ha enquistado en nuestros pueblos americanos y ahora esto cuesta creerlo, ¿no? Que en pleno siglo XXI se produzca este retroceso de pueblos que estaban luchando por la democracia, por alcanzar la libertad, el respeto a los derechos humanos, y se encuentren de pronto con esta corriente. Yo la llamo un sarampión porque les está afectando a muchísimos y tiene una peste. Una peste. Porque esto se está contagiando a una velocidad además nadie... Hoy en día son pocas las excepciones que no aparecen afectadas por el contagio, ¿no? Y son pueblos que, aunque pareciera, cuando los comparamos con los pueblos europeos, parecieran pueblos jóvenes, no, ya son pueblos maduros, ya son pueblos que tienen la necesidad de corregir los errores que se han cometido y encontrar el verdadero camino hacia el progreso. Si no, vamos a terminar con este siglo XXI en unas condiciones tan lamentables como en las que se terminó el siglo XX, ¿no?
Pues amigos, vamos a continuar con esta noticia que dice que ANLO se alinea de facto con el comunismo de China contra los Estados Unidos. Ahí tenemos la noticia. Dice, el mandatario socialista ha pasado de un discurso de integrismo norteamericano anti-China a uno contra los Estados Unidos, en el que de manera delirante echa mano de todos los mexicanos como si estuviéramos a su servicio, aun cuando cada día crece más el poderío de los cárteles del narco. En esa parte de su discurso en la que subraya que tiene apoyo de la mayoría de las naciones del mundo, suena como un eufemismo para decir que cuenta con el respaldo de China y de Rusia. Si Estados Unidos quisiera actuar dentro de México para combatir a los cárteles que tanto daño hacen en este país como en el suyo. El presidente socialista Andrés Manuel López Obrador, durante al menos los primeros 3 años de su mandato, en todo momento quiso vender la idea de que estaba alineado plenamente con Estados Unidos, de forma estructural y en diversas dimensiones. Pero la verdad es otra muy diferente. Si bien en un primer momento tardó en reconocer el supuesto triunfo de Joseph Biden en las urnas, fue de facto uno de los últimos mandatarios en finalmente aceptar que este sería presidente de Estados Unidos. Luego su equipo internacional fue influyéndolo para que se acercara a lo que ideológicamente tenía mayor afinidad con él, es decir, el Partido Demócrata. Joseph Biden y su agenda de supremacismo progresista, ideología de género, aborto a rajatabla, supremacismo negro, infancias trans, adoctrinamiento socialista y sexual desde los estudios básicos y mega asistencialismo y migración sin control. Pues parecía que iba a estar muy cerca de Biden, porque este tipo, Biden, la verdad que está acercando su política a un socialismo rancio y casposo. Pero claro, a él lo va más allá. ¿Y para qué quedarse con la copia, señor embajador? ¿Para qué quedarse con la copia si tiene el original en China, no? Claro, claro. Además eso lo hace homogéneo dentro del esquema que se está manejando en esos países. Lo identifica con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, con Brasil, con el Chile de Boric, con la Argentina, es el dictado, ¿no? El dictado del Foro de Sao Paulo puesto en marcha. Yo creo que ante eso, ante estos despropósitos, de verdad, el pueblo mexicano, caramba, que tiene... Que reaccione, ¿no? Claro, tantos años luchando por encontrar caminos de libertad y de progreso, y que ahora se encuentra en una fase de retroceso a episodios superados hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo. Totalmente. Una nación tan importante, tan grande como es la nación mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues algo tendrá que ocurrir, y yo creo que la gente que cree de verdad en la libertad, en la democracia, en el respeto a los derechos humanos, en América tendrá que reaccionar. Tendrá que reaccionar. A ver si ya podemos contactar con nuestro querido alcalde. Buenas noches. Buenas noches. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Pues estamos ya metidos en faena. Estábamos hablando de que el daño que está haciendo México o los narcos mexicanos a Estados Unidos con esta nueva droga de diseño está haciendo un auténtico agujero en la sociedad de Estados Unidos. Y luego también, por otro lado, estábamos hablando de que el señor Biden, pues el señor Obrador está, digamos, cada día más cerca de Rusia y China, sobre todo de China, que más cerca de los Estados Unidos. ¿Esto nos podría llevar a un conflicto abierto, armado, entre Estados Unidos y México, ante la actitud del señor Obrador, que está más ligado, digamos, al crimen internacional y al comunismo? Sí, indudablemente puede llevar a unas consecuencias mayores. Bueno, también tienes que ver que ya Estados Unidos está cerca de una nueva elección en el 2024, ya vienen las elecciones presidenciales. Obviamente Biden no está tomando ahorita medidas radicales, está aguantando un poco la agenda porque sabe que vienen las elecciones y ya anunció su reelección.
Justo a unos días atrás me llegó un mensaje de texto del Partido Demócrata y llegó a todos los ciudadanos americanos de que Biden anuncia su reelección. Pero más allá de eso, lo que acabas de indicar es algo muy importante y muy trágico para los Estados Unidos, saber que nuestras fronteras están abiertas, ¿no? Como tú sabrás, Biden aguantó, quitó las políticas públicas de Donald Trump, que era asegurar las fronteras para que no solamente entre bastantes drogas, sino mantener sólidas la seguridad nacional del país. Biden no quiso seguir avanzando con las murallas, no quiso seguir avanzando con la tecnología que teníamos y con toda la ayuda policial, que se podría decir, para la seguridad que manteníamos las fronteras. Ahora pues las fronteras están totalmente abiertas a la merced de los carteles mexicanos. Por eso es que la fentanila está llegando con fuerza, que es una droga sintética, como tú lo dices, que ha matado ya... Títere ya en manos del narcotráfico, que no tiene ningún tipo de independencia y que esto, pues lógicamente, le está llevando a tener esta actuación tan superficial con el narcotráfico. Percepción que hay, porque si te das cuenta el narcotráfico de las fronteras ha aumentado, no ha bajado, ¿no? Y eso es obra de la mala función de López Obrador y de Biden. Ambos han colaborado para que esto aumente, ¿no? Biden por no mantener políticas duras contra el narcotráfico y abrir las fronteras prácticamente, y López Obrador porque no ha hecho nada grande en su país, ¿no? No ha caído ni un narco fuerte ni nada, más bien las drogas han aumentado, los laboratorios han aumentado, están tomando los puertos, entonces yo no veo la mano fuerte de López Obrador en México. Además, López Obrador se está alineando directamente con China. Esto es, digamos, como que se está poniendo ya la tirita de las consecuencias de su política exterior con Estados Unidos y ya se está juntando con China por lo que pueda llegar, por las sanciones tanto económicas como incluso alguna intervención militar de Estados Unidos. No sé a este punto si Biden va a tomar esas medidas a este punto, no lo creo. Tanto por lo que vienen las elecciones del 2024 y tiene que tener mucho cuidado, obviamente, en qué decisiones tomaría, pero es lamentable que México haya tomado ese rumbo, porque México y Estados Unidos han tenido buenas relaciones por muchos años por diferentes presidentes, ya sean republicanos o demócratas. Me parece lamentable la decisión de López Obrador, como muchas otras, ¿no? En realidad no me sorprende mucho porque no ha demostrado ser una persona que sabe tomar buenas decisiones. Y tú sabes que las administraciones públicas se definen por resultados y hasta el momento no ha dado los resultados de que se esperaban, ¿no? Y bueno, no se esperaba mucho también porque es un socialista tirado para el comunismo, de todas maneras. Le voy a hacer una última pregunta y le voy a leer esta noticia, señor don José. Dice, Perú, el país de los presidentes encarcelados y procesados. Y se lo leo a continuación de lo siguiente. Dice, Alejandro Toledo compartirá prisión con Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Prácticamente todos los expresidentes del Perú han sido procesados. La actual gobernante Dina Boluarte también se enfrenta a la justicia. ¿Qué pasa en Perú? En Perú, bueno, me parece terminado en prisión. Hay dos formas de verla. La primera, te digo que creo que las autoridades judiciales y las fuerzas del orden están cumpliendo con su trabajo, ¿no? Porque lamentablemente en Latinoamérica vemos casos de presidentes corruptos que se van y dejan en extrema pobreza a muchos países y nunca son perseguidos por la ley. En caso de Perú es un buen ejemplo de que varios expresidentes sean sentados en la silla y tengan que ser juzgados, ¿no? Me parece que el que nada debe, nada teme. Y sí es cierto, Fujimori pues está acusado por muchos delitos de lesa humanidad, entre otros, y él tendrá, pues bueno, ya está con condena. Toledo está siendo investigado por el caso de Coveta y entre otros casos de corrupción con una empresa brasileña, Odebrecht. Tendrá que afrontar un juicio. No me parece bien que sea un buen ejemplo no solamente para el Perú, sino para Latinoamérica. Si es que se declara culpable, ¿no? En este momento es imputado, ha sido deportado de los Estados Unidos al Perú porque se encontraba en Estados Unidos. Y bueno, me parece que es un buen ejemplo y me parece también que otros países deberían seguir este ejemplo, ¿no? Donde si han cometido un delito, porque la administración pública no puede haber esos delitos de robar el dinero del Estado, que es dinero de todos los contribuyentes de cada pueblo, me parece que Perú está tomando un gran ejemplo para que otros países de Latinoamérica lo sigan. Lamentable también que pase en esta situación, ¿no? No es nada que sentirse orgulloso en realidad, ¿no? No debería ser así.
Pues don José Aliaga, muchísimas gracias. Muchas gracias, de igual manera. Y, querido embajador, se nos acaba el tiempo. Sí. Esto ha sido tan frenético, se nos acaba el tiempo. De vértigo lo que vemos. De vértigo, ¿no? 10 segundos. Sí. ¿Hay solución para Hispanoamérica? ¿Hay solución para acabar con la peste del siglo XXI, que es el marxismo? ¿Sí o no? Ese es el gran reto para el pensamiento democrático liberal en Iberoamérica, ¿no? No podemos continuar con esta deriva que nos lleva al hambre, la muerte, la destrucción, la tragedia, la diáspora. Lo hemos vivido, lo estamos viviendo con el pueblo venezolano y bueno, pues hay que mirarse en este espejo y punto. Pues amigos, lo han escuchado a nuestro embajador. Si ustedes no quieren pasar hambre, si ustedes no quieren emigrar, si ustedes no quieren pasar necesidades y que las libertades pues directamente desaparezcan, pues señor embajador, que no voten a partidos marxistas, que son el veneno de la democracia y la libertad. Muchísimas gracias, don William Cárdenas, por estar aquí en América Directo. Muchísimas gracias, es un honor estar contigo. Y amigos, nos vemos la próxima semana. Continuamos aquí con las noticias de Iberoamérica. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.